Bueno, entonces me convocaron para dar el tema de gestión de riesgos. Una vez más, entonces, muchas gracias. Y para empezar, voy a empezar con imágenes que son conocidas para todos ustedes, imágenes en donde tenemos como requisitos, como exigencia normativa la gestión de riesgos, en diferentes formas de exigencia, en diferentes niveles de exigencia, pero es una exigencia al fin. Y entonces, un poco hablaba con Isabel cuando nos encontramos. Yo soy especialista en ingeniería en calidad, tengo la estructura de la ingeniería en calidad, y así todo cuando me enfrenté por primera vez a lo que era la gestión de riesgos, fue un poco de incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con la palabra riesgo un poco asociado a lo que es infraestructura, a salud y seguridad ocupacional, a lo que es riesgo biológico en lo que es ámbito sanitario, pero todo lo que es riesgos en procesos es como complicado adaptar la información que uno tiene en las diferentes capacitaciones a la vida real. Entonces, cuando tuve que empezar a buscar información para un poco armar la gestión de riesgos, era buscar normas, bibliografías, capacitarme, juntar todo lo que encontrara, y llegó un momento en donde tenía todo tipo de información en todas las versiones, pero era eso, tener la información sin poder aplicarla y sin saber cómo bajarla a mi vida real y cómo empezar. Sobre todo eso, ¿qué hago y cómo empiezo? Teniendo toda la información, ¿cómo empiezo yo en mi lugar de trabajo a implementar esta gestión de riesgos que es tan importante en la industria en la que nosotros estamos ahora? Entonces, planteé como un temario que en principio es básico. En generalidades de la gestión voy a hablar un poco, va a ser en lo que más me voy a extender, y voy a hablar de los tipos de riesgo, para después, en las clases siguientes, hablar sobre las herramientas, hacer foco en la herramienta ANFE y ver cómo vamos a aplicar esa herramienta ANFE. Entonces, si a ustedes les pasaba lo mismo que a mí, que tenían mucha información y no sabían cómo volcarla a su vida cotidiana, bueno, la clase está diseñada o enfocada para que sea un paso a paso. Es decir, no voy a hacer una revisión bibliográfica de todas las normas y de todas las fuentes que podemos llegar a tener, sino que voy a darles herramientas básicas para que ustedes, a partir de hoy, ya cuando terminemos la clase de hoy, puedan aplicar algunas de ellas o empezar a ver la gestión de riesgos desde otra manera, y la clase que viene podamos culminar y ustedes ya terminen sabiendo aplicar al menos una de las herramientas, que es muy completa. Los objetivos, entonces, cuando terminemos todas las clases, es que ustedes puedan identificar en sus lugares de trabajo, en cada proceso, los riesgos que están asociados, cuáles y cómo gestionarlos, aplicando distintas herramientas. Después logren interpretar esos resultados para, con toda esa información, evaluar cuáles son las mejores acciones que pueden implementar para gestionarlos. Bueno, estas son todas las fuentes en las que yo generalmente baso mi gestión de riesgos. Básicamente es la norma ISO 31000 y todas las complementarias. Como punto de partida me parece importante mencionar algunas definiciones que, cuando nosotros hacemos esta búsqueda bibliográfica o empezamos a meternos en el tema de riesgo, por ahí puede resultar un poco confuso el tema de la palabra peligro, la palabra riesgo. Entonces, vamos a definir en principio, y antes de entrar en el tema de gestión de riesgos, vamos a definir la palabra peligro. La norma ISO 45001, que es la que se refiere a salud y seguridad ocupacional, nos dice que es una fuente, una situación, actos o circunstancias que pueden dañar a una persona o en algún nivel
deteriorar su salud. Ahora, buscando ejemplos, entonces podemos ver. Una fuente en este caso puede ser distintos medicamentos. Una situación puede ser que esté al alcance de un menor. Ahora, ¿cuál sería el acto que genere la situación? Que alguien deje la medicación a mano del menor. Entonces nosotros acá tenemos la fuente del peligro que puede generar daño en la salud de quien lo consuma, en este caso, la situación y el acto que es dejarlo a mano. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, podemos definir e identificar el peligro. En un caso laboral, tenemos algo que es común, que es una herramienta de trabajo que podemos ver en los depósitos, en los almacenes, como fuente. La situación es el operario que tiene los cordones desatados, y en este caso el acto o conducta que lleva a la situación de riesgo, combinando la fuente con el acto, sería, si el operario hubiera utilizado un calzado apropiado o hubiera tenido la precaución de tener el calzado en condiciones, no estaría expuesto a la fuente. Entonces, el acto y la fuente combinados nos generan la situación de peligro, ponen en riesgo la vida o pueden causar algún tipo de lesión en la salud de la persona. Ahora, el riesgo es el evento potencial y sus consecuencias, o la combinación de los dos. Es decir, esa situación que se genera, ¿sí?, puede ocasionar un evento potencial, porque en este caso nosotros tenemos generada la situación, tenemos la fuente, tenemos el acto, y se genera la situación que puede desencadenar en un evento y tener una consecuencia. Entonces, esa combinación del evento y la consecuencia es lo que nosotros en su mayoría vamos a gestionar con la gestión de riesgo. Vamos a o disminuir la probabilidad de que ocurra. La severidad, generalmente la severidad en una gestión de riesgos no se modifica porque algo que daña a la salud la va a dañar siempre, pero sí nosotros podemos interferir en la variable probabilidad de que ocurra, y como van a ver la semana que viene en la herramienta, también podemos intervenir en lo que es la manera de detectarlos previamente. Entonces, la gestión de riesgos, según la norma ISO 73, la guía 73, que es la que se refiere al vocabulario de la gestión de riesgos, son actividades coordinadas para dirigir y controlar el riesgo en una organización. Esa dirección y control del riesgo puede ser puede tener diferentes acciones. Podemos mitigarlo, podemos eliminarlo, dependiendo del tipo que sea. Bien. Entonces, si tenemos en cuenta, en este caso la 5M, de un proceso, podemos identificar a las fuentes de peligro en todo lo que es equipamiento, maquinaria, en métodos, en algunos materiales y en algunas circunstancias o condiciones del medio ambiente. Ahora, la conducta es generalmente de la mano de obra, y la combinación de la fuente y la conducta es la que va a generar el riesgo o la situación en la que se puede producir un evento y tener consecuencias. Bien. Voy a correr un poco la barrita que me aparece de arriba. Ahí está. Para empezar con las generalidades de la gestión de riesgo, lo primero que tenemos que saber es que la gestión tiene principios que deben cumplirse cuando uno la diseña. Son 7 principios, según la norma ISO 31000, que cuando nosotros diseñamos la gestión tenemos que tener en cuenta sí o sí. Para empezar, tiene que ser una gestión integrada, es decir, que todas las actividades de la organización tienen que ser parte de esta gestión. Eso
no quiere decir que debamos diseñar la gestión de riesgo en simultáneo en todas las áreas de la organización, sino que, como van a ver, vamos a ir priorizando procesos, pero al final de la gestión, todas las áreas tienen que estar involucradas y en todas debe estar gestionado el riesgo. Tiene que ser estructurada y exhaustiva, es decir, estructurada, nosotros el diseño que le vamos a dar va a permitir que lo hagamos en una forma sistemática y con un nivel de detalle que sea de acuerdo a los resultados que necesitemos obtener. En este caso, los resultados deben ser coherentes y el nivel de detalle de la gestión de riesgos va a ser proporcional en la actividad en la que estemos desarrollándola. No va a ser lo mismo el nivel de detalle en un área operativa a un área administrativa, por ejemplo. Adaptada, y esto es muy importante porque si bien, por ejemplo, yo les voy a dar a todos ustedes la misma herramienta, cada uno en su organización la va a tener que adaptar a su contexto. La herramienta va a ser la misma, quizás los procesos críticos sean los mismos, pero su contexto es el que va a variar. Entonces, cada uno va a adaptar esa información a su ámbito, a su entorno. Inclusiva, porque acá tenemos que tener en cuenta a todas las partes interesadas cuando la diseñemos. Partes interesadas internas y externas de la organización, y tener un nivel de comunicación y de consulta importante con todas las partes interesadas. Dinámica, esto como a medida que el medio va cambiando o algún factor va cambiando dentro del medio interno o externo, el contexto, también va cambiando la gestión de riesgos. Entonces nosotros la vamos a ir adaptando. Voy a buscar el puntero. A ver, ahí está. Como es adaptada al contexto, es adaptada al medio, también es dinámica. Entonces, a medida que vaya moviéndose algo del contexto o vaya cambiando, nosotros vamos a ir adaptando nuestra gestión. ¿Qué puede ser? Una nueva normativa o se incorpora algo a la organización y nosotros, bueno, vamos a adaptar y eso va a hacer que sea dinámico. Esta gestión de riesgos nos permite tener información que sea clara y oportuna, es decir, que nosotros tengamos la información que necesitamos en el tiempo real. Por supuesto, es una gestión que lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero una vez que la logramos, vamos a tener evidencia sobre la cual basar decisiones, y eso es sumamente importante. Es totalmente dependiente, así como la gestión de calidad, es totalmente dependiente de los factores humanos y culturales, es decir, el comportamiento... Me decían de ahí, de la página. ¿Perdón? ¿Alguien me preguntó algo? No, perdón. Ah, perdón. Entonces, es completamente dependiente del comportamiento humano, de la cultura organizacional. Es muy importante que cuando nosotros analizamos las partes interesadas de esta gestión, tengamos en cuenta el comportamiento organizacional. Y por último, la mejora continua. La mejora continua es como una consecuencia inevitable en la gestión de riesgos, ya que nosotros en cada etapa que vayamos desarrollando, cada actividad que vayamos desarrollando, vamos a ir adquiriendo aprendizajes y experiencia en esa gestión que nos van a ayudar a ir mejorando continuamente, ¿sí? Bien. Ahora, sabiendo los principios que son los que nosotros tenemos que tener en cuenta para diseñarla, también tenemos que darle a esta gestión un marco de referencia. Cuando nosotros hablamos de marco de referencia sería
darle los parámetros dentro de los cuales la gestión se va a diseñar. En este caso, y como primera medida, lo que tenemos que hacer es conocer a nuestra organización. Todo lo que es el conocimiento del contexto es sumamente importante para esta gestión, porque muchas de las variables que nosotros incluyamos en la gestión van a depender de nuestro contexto. Como análisis del contexto interno, bueno, acá, si nosotros en la organización tenemos un sistema de gestión de calidad maduro, es muy probable que, bueno, tengamos el área de aseguramiento de la calidad o garantía de la calidad, y si no, a lo mejor tenemos una organización en donde, por ejemplo, del sistema de gestión de calidad solo llegamos a tener los manuales de procedimientos escritos, algunos registros, pero no un sistema de gestión de calidad completo como deberíamos tenerlo. Entonces, un poco el nivel de madurez que tenga nuestro sistema de gestión de calidad va a ser un determinante como contexto interno en nuestra gestión de riesgos. Después, conocer nuestros procesos. Si nosotros, los que estamos en el diseño de la gestión de riesgos, no conocemos los procesos y sobre todo no sabemos identificar cuáles son las actividades que lo integran, es muy probable que nuestra gestión de riesgos sea bastante superficial y poco representativa de lo que pasa en realidad en la organización. Entonces, es sumamente importante conocer los procesos y poder identificar todas las actividades que lo integran. Como les decía recién, la cultura de la organización es bastante determinante en esta gestión, ya que después cuando ustedes vuelquen información a su matriz, se van a dar cuenta de que la voluntad humana es determinante en el cumplimiento de ciertos procedimientos y es determinante en los valores de riesgo que vamos a obtener. Como contexto externo, si nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad maduro, es decir, implementado y que lo tenemos el grado de aseguramiento, de garantía de calidad, en donde lo que tenemos que hacer, estamos en mejora continua y tenemos que hacer los controles, nada más, ya tenemos todo el análisis de necesidades y expectativas de partes internas y externas, ya tenemos el sistema completo, entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir a nuestra carpeta de partes interesadas y ver el análisis que tenemos, quizás tengamos que actualizarlo. Si nosotros no tenemos un sistema de gestión de calidad completo, es decir, tenemos cosas que nos exigen y cumplimos con eso, pero por ejemplo, una matriz de partes interesadas no es exigible para ciertas normativas, pero es muy bueno tenerla para que nosotros sepamos el contexto en el que estamos, para saber qué esperan de mí, para saber qué darle y superar esa expectativa y nunca que esa expectativa sea menor, nunca lo que yo le dé sea menor a su expectativa. Sumamente importante conocer todo lo que es en el contexto externo, los factores políticos, sociales, financieros. Si nosotros estamos en gestión pública, en gestión privada, estos factores van a influir de manera diferente en nuestras organizaciones. Entonces nosotros tenemos que tener identificado cómo estos factores van a influir en mi organización. Relaciones contractuales y compromisos con todas las partes interesadas externas. Tenemos que conocer con cuáles sí, con cuáles no. Y si hay determinantes geográficos para el desempeño de la actividad de mi organización. Es muy importante, por ejemplo, esto si nosotros tenemos, según el área en la que esté ubicada la organización, si hay acceso, por ejemplo, a teléfono, internet, si nosotros no podemos tener un software porque a lo mejor no hay un sistema en el lugar, o nosotros no podemos tener una línea de internet estable por algún motivo externo que tiene que ver
y de hecho pasa mucho con los lugares geográficos de la ciudad. Entonces, bueno, los determinantes geográficos también son muy importantes porque en muchos casos influyen mucho. Por ejemplo, también les pasa a los que están en una organización en pleno centro, en donde la geografía urbana hace que tengan que adaptar sus procesos. Por ejemplo, si tienen que recibir productos o entregar productos del área de distribución y no tienen por ahí un espacio físico bastante importante, el área geográfica urbana dificulta un poco y tienen que adaptarse a distintos horarios y distintas formas. Entonces, el determinante geográfico es muy importante para tener en cuenta como factor externo cuando nosotros diseñamos algunos procesos que están en relación directa con esos factores. Sin duda, y al igual que la gestión de calidad, liderazgo y compromiso de la alta dirección, de la dirección técnica, de la dirección ejecutiva. Sin ese compromiso, nosotros podemos diseñar todas las gestiones que querramos, que ninguna va a funcionar. Y es casi seguro que no va a funcionar ninguna. Bien, ¿qué podemos usar nosotros entonces ahora para analizar nuestro contexto? Podemos utilizar una herramienta que es muy conocida, que es el FODA, en donde vamos a analizar la parte del contexto interno con nuestras fortalezas y debilidades y el externo con oportunidades y amenazas. En este caso, si nosotros solo hacemos el listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, no quiere decir que lo estemos analizando el contexto, quiere decir que estamos identificando nuestro contexto interno y externo, ¿sí? Entonces, podemos hacer este análisis utilizando las estrategias. Es decir, si yo combino las fortalezas y las oportunidades, voy a implementar estrategias ofensivas y si las combino con amenazas, defensivas. A este ejercicio, este es uno de los ejercicios que vamos a hacer la clase que viene, con casos muy cortitos y muy puntuales, pero como para que ustedes tengan para armar en su lugar, no solo el FODA, sino incorporar las estrategias a ese FODA para que puedan analizar el FODA. Al igual que la combinación de las oportunidades y debilidades, vamos a entonces diseñar estrategias adaptativas o de supervivencia si es amenaza. Es decir, yo tengo que saber en base a mis fortalezas y mis oportunidades, en ese caso, si yo combino las dos, sé que lo que voy a hacer va a ser potenciar mis fortalezas. Entonces, las estrategias van a ser diferentes a cuando yo combine mis fortalezas con las amenazas, en donde yo voy a tener que las fortalezas, voy a tener que agrandar mis fortalezas para hacerle frente a las amenazas externas, ¿sí? Voy a tener que potenciar mis fortalezas para hacerle frente a las amenazas. Vamos a tener ejemplos en la clase que viene de esta matriz para que ustedes después la puedan implementar en su lugar de trabajo. Y este es un punto de partida de la gestión de riesgos. Siempre, cualquiera sea la herramienta que vayan a usar para la gestión de riesgos, entonces van a utilizar una herramienta. Hay otras, ¿sí? Pero una que es muy práctica es la herramienta FODA. Bien. Sistema de gestión de calidad. Dijimos que como contexto interno, si nosotros tenemos o no tenemos un sistema de gestión de calidad, va a ser determinante en el tipo de gestión de riesgo que vamos a tener también, o más bien en los resultados que vamos a tener en esa gestión de riesgos. Cuando nosotros hablamos del sistema de gestión de calidad, por ejemplo, como les dije recién, hay lugares en donde yo me encuentro que pueden tener manuales de procedimientos, pero el sistema de gestión de calidad involucra muchas otras cosas. Por ejemplo, en la organización general, nosotros
deberíamos tener, aparte del organigrama, que es sumamente importante porque el organigrama con su estructura asegura que nosotros podamos ir cumpliendo los objetivos, también deberíamos tener la misión, la visión, cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestros objetivos, porque en el primer alcance del sistema de gestión de calidad está la razón de ser del lugar. Es decir, que todo el resto se va a alinear a la información organizacional que yo tenga en este alcance del sistema de gestión de calidad. Si yo no tengo escrita la misión y la visión, si yo no tengo escrita cuál es mi razón de ser y a dónde quiero llegar, entonces, obviamente, y que sea compartido con la organización, todo lo que yo diseñe, no sé para dónde me va a llevar. Es decir, no voy a tener un punto a dónde llegar porque tampoco tengo punto de partida, ¿no? La misión, que es la razón de ser de la organización, para qué estamos acá y por qué estamos haciendo lo que hacemos, debe estar escrita y debe ser conocida. Y a dónde queremos llegar también, porque entre la misión y la visión va a estar el camino que vamos a recorrer y ese camino lo vamos a hacer con el resto de los aspectos del sistema de gestión de calidad. Las partes interesadas. En este caso, como les decía recién, como nuestro sistema tiene que ser, incluir a las partes internas y externas, es bueno que nosotros tengamos un análisis de las partes interesadas, no solamente tenerlas identificadas y decir, bueno, nosotros tenemos, y como internas tenemos al personal, y como externa tenemos a los proveedores. Porque en realidad, cuando nosotros hacemos una matriz de partes interesadas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas más partes incluidas en esta matriz que a lo mejor no hemos tenido en cuenta. Esta matriz lo que tiene es un listado, y es un ejemplo, porque seguro que ustedes van a tener muchas otras, es un listado en donde yo pongo, en la primera columna voy a poner todas las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Las personas físicas o jurídicas que de alguna manera se relacionen con mi organización o que puedan verse afectadas por las operaciones de mi organización. Entonces, en ese listado yo voy a poner todo lo que yo identifico que se relaciona conmigo, con la que yo me relaciono, o que por mi actividad se puede ver afectado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un listado de esas partes interesadas, vamos a identificar si son internas o son externas a la organización. En una tercera columna vamos a poner cuáles son sus necesidades, por qué las tengo que poner yo en mi matriz, cuáles son las necesidades que la relacionan conmigo. Y en una última columna vamos a poner cuáles son sus expectativas. ¿Qué expectativas tengo que cumplir yo con esa parte interesada? No importa si es interna o externa, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos identificadas todas las partes interesadas, vamos a poder tener en cuenta cómo gestionar cada una de las partes y vamos a tener en cuenta cuáles pueden afectar o no a los procesos dentro de los cuales nosotros vamos a ir implementando la gestión de riesgos. Tenemos que tener en cuenta siempre en cada proceso cuáles son las partes interesadas. Después tenemos el control y la mejora de procesos, que dentro del control y la mejora de procesos vamos a tener diferentes formas de controlar y mejorar nuestros procesos. Básicamente tenemos muchos que son como los controles estadísticos, los tipos de gráficos, los que se imaginen que son para control de procesos, las auditorías, los controles de calidad internos que controlan nuestro procedimiento y los externos que controlan nuestro proceso. Bueno, básicamente esos tipos de controles son con datos estáticos en donde yo puedo hacer un análisis del resultado que obtengo en ese momento. A diferencia de la gestión de riesgos, bueno, estos controles
van a ser sobre determinadas partes del proceso y en base a, por ejemplo, especificaciones que haya que cumplir. A diferencia de la gestión de riesgos, que también es una forma de controlar y mejorar nuestros procesos, la gestión de riesgos, al igual que el sistema de gestión de calidad, va a abarcar a toda la organización, va a ser transversal a toda la organización y por eso es importante que en cada uno nosotros podamos identificar cuáles son los factores determinantes para que cuando nosotros hagamos la gestión de riesgos con cada uno de los aspectos, no se nos escape ningún detalle, ¿sí? Entonces, la gestión de riesgos, al igual que el sistema de gestión de calidad, va a estar atravesando toda la organización, como dije al principio, no toda en simultáneo, sino que va a ser por procesos como nosotros vayamos eligiendo cómo implementarla, y se va a apoyar básicamente, al igual que el sistema de gestión de calidad, en lo que es nuestra gestión de documentos. La gestión de documentos no es solamente diseñar los manuales de procedimientos, sino que nosotros tengamos mapeados nuestros procesos, que eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase, que conozcamos las actividades de esos procesos, como vimos al principio, que podamos tener una ficha con todo lo que necesitamos por proceso y las listas de verificación, que son una de las maneras, es una de las herramientas más prácticas para verificar cumplimiento de requisitos o para implementar controles. Eso lo vamos a ver también en la aplicación de la herramienta. La documentación, aparte de los manuales de procedimientos, va a incluir todo el diseño de todos los documentos, pero de una manera que tengan el formato de documento controlado. Es decir, cuando yo tengo un sistema de gestión de calidad, todos los documentos de mi organización van a estar controlados. Si yo tengo sistema informático, bueno, voy a tener un tipo de gestión documental, y si yo tengo un sistema manual, voy a tener otro tipo que va a llevar mucho más esfuerzo y mucho más actividades que si tengo un sistema informático. Ahora, en la gestión documental, como dijimos, va a abarcar como la gestión de riesgos y como la gestión de calidad a toda la organización, y es sumamente importante porque de hecho es la evidencia que van a venir a auditarnos cuando vengan los organismos. Entonces, nosotros vamos a mostrar la evidencia documental más que nada, si nos piden informes o nos piden controles o la evidencia que nos pidan la vamos a tener con la documentación, y si no, bueno, pueden tener la evidencia visual cuando van a hacer la inspección. La documentación es muy importante en la gestión de riesgos porque es una de los pilares en los que se apoya la gestión de riesgos. Bien. Seguimos con el sistema de gestión de calidad. Entonces, vamos a tener el equipamiento, no solamente vamos a tener que tener el listado del equipamiento, sino que vamos a tener que identificarlo, ¿sí? Identificarlo, hacer una locación para saber dónde están, si son equipamientos estancos o son equipamientos que pueden movilizarse. Cuando nosotros los instalamos, el tema de la validación. Bueno, en el sistema de gestión de calidad, cuando nosotros tenemos un sistema robusto, el equipamiento también tiene toda su documentación gestionada con todos los movimientos y todo lo que se hace o se debe hacer con el equipamiento. Infraestructura y bioseguridad, que es a lo que generalmente se asociaban los riesgos cuando uno no tiene idea de gestión de riesgos en procesos, lo asociamos a esto, a la bioseguridad, a la infraestructura, a los matafuegos, a defensa civil, bueno, la habilitación edilicia. Bueno, no es solo eso, el riesgo, sino en procesos. En cuanto a infraestructura y bioseguridad, también tenemos, pero ¿qué pasa? Quizás estos riesgos los tenemos más gestionados porque en algunos lugares tenemos el Departamento de Higiene y Seguridad, que son
los que van a estar pendientes de estos riesgos. Entonces, es como que en la gestión de riesgos, quizás podemos sí darle un formato, una estructura que a lo mejor no tienen en el Departamento de Higiene y Seguridad, para incorporarlos a nuestra gestión, pero la mayoría ya están gestionados porque, bueno, es parte de ese departamento. Todo lo que es adquisición de materiales y servicios, las desviaciones, las auditorías internas, ¿qué riesgos podemos asociar acá? Bueno, básicamente las auditorías internas, por ejemplo, que las planifiquemos y no las hagamos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la auditoría interna y las no conformidades de la auditoría interna no son solucionadas, no son levantadas? ¿Sí? ¿Cómo gestionamos las no conformidades? Y esto es algo sumamente importante porque tiene que ver con los proveedores. Cómo nosotros gestionamos nuestros proveedores, si tenemos gestión de proveedores o no. Como les dije al principio, el sistema de gestión de calidad puede tener distintos niveles en una organización de acuerdo a su grado de madurez. Si yo recién ahora implemento un sistema de gestión de calidad, dependiendo del tamaño de la organización, hacer todo esto me puede llevar muchísimo tiempo si no tengo un equipo. Si no tengo un equipo y si no tengo la decisión de dirección de apoyar al sistema de gestión de calidad. Si yo tengo un equipo y cuando entro a la organización ya está implementado y solo hay que ponerlo en marcha, bueno, me va a llevar menos tiempo. Pero que ustedes tengan todo esto en su organización, bueno, depende un poco de el tamaño de la organización. De hecho, en algunas otras capacitaciones, bueno, pero somos dos nada más. Entonces, tenemos los manuales de procedimiento o yo hago todo y tengo un administrativo o tengo un contador, pero bueno, no importa. Yo igual puedo tener mi sistema de calidad siendo dos personas porque todas las actividades que yo desarrolle en mi organización tienen que ser controladas y deben ser gestionadas y sobre todo puedo identificar, quizás siendo más chiquita la organización, puedo identificar mejor los riesgos que tengo que gestionar. ¿Se entiende? Entonces, si no tengo un sistema de gestión de calidad o lo tengo incompleto, bueno, empiezo a implementar lo que pueda y lo que tenga, ¿sí? Y después lo voy a ir robusteciendo a medida que lo vaya completando. La gestión de riesgos la puedo ir implementando igual. La gestión de riesgos puede ser, la podemos hacer retrospectiva, ¿sí? O prospectiva. Generalmente se usa como un método preventivo, en donde yo ya tengo categorizados mis riesgos y tengo ya determinadas las acciones que tengo que tomar de acuerdo a cada uno. Y en retrospectiva, ¿por qué me sirve? Porque yo puedo hacerlo en base a evidencias, en base a informes que tenga de eventos que hayan sucedido. Entonces, si yo ya tengo registro de eventos, van a ver que cuando yo diseñe mi gestión, me va a servir muchísimo y a partir de ahí yo puedo tomar otro tipo de decisiones. Vamos a empezar entonces, hablando un poco del conocimiento de la organización que tenemos que tener. Dijimos que teníamos que tener conocimiento del contexto interno y el externo, que el interno era un poco conocer la robustez de nuestro sistema de gestión de calidad, qué le faltaba, si había que mejorar algo, si había que completar algo. Y parte de conocer el contexto interno es conocer nuestros procesos. Este es un gráfico que se utiliza mucho en lo que es gestión de calidad, es un mapa de procesos, en donde es una forma gráfica de representar todas las actividades que realiza nuestra organización. Todas las actividades principales que realiza van a estar representadas en este mapa, en donde vamos a ver, por un lado, que tenemos procesos de entrada y procesos de salida. Estratégicos, críticos o clave, que también le llaman operativos
Después tenemos los procesos de apoyo y de mejora. Ahora vamos a ir desglosando estos procesos para que ustedes se den cuenta cómo armar este mapa y poder quizás ya diseñar uno a partir de la información que yo les dé hoy. Bien. Entonces, ahí tenemos nuestro mapita de procesos. Este mapa de procesos, nosotros podemos tener uno general de toda la organización, en donde vamos a tener los procesos más importantes representados en el mapa, y después podemos tener un proceso, un mapa de procesos por cada área, que es sumamente útil para que nosotros en ese diagrama tengamos una visión general de todo lo que se hace y lo que se necesita. Entonces, los procesos de entrada. Voy a iniciar mi cronómetro, si no me voy. Los procesos de entrada, generalmente, los voy a identificar porque son el punto de partida del proceso o del área donde yo estoy. Ese proceso de entrada puede ser un producto, un documento, una persona. Yo tengo que pensar en qué es lo que le da el puntapié de partida a mi proceso. Si yo estoy en un área, ahí está, ejemplos, si yo estoy en un área de ventas, mi proceso de entrada, mi entrada va a ser un documento, por ejemplo, una orden de compra. Si estoy en un área de producción, mi proceso de entrada puede ser un documento, que sea la orden de producción, o puede ser la materia prima. Si yo estoy en un depósito, mi punto de partida es el ingreso de materia prima, de materiales, ¿sí? Si yo estoy en una farmacia, mi proceso de entrada va a ser el cliente, uno de mis procesos de entrada, dependiendo de qué proceso exclusivamente estamos hablando. Entonces, tenemos que identificar cuál es nuestro proceso de entrada, bien identificado, para que después podamos seguir con el resto del diseño del proceso. Como les dije, podemos hacerlo macro, general, que abarque todos los procesos de la organización, o podemos hacerlos por área. Ahora, esta sería una primera actividad para que ustedes hagan cuando terminen la clase y se pongan a pensar en si aprendieron algo o no aparte, identificar cuál es su proceso de entrada de acuerdo al rol que ustedes cumplan, de acuerdo al área donde ustedes se desempeñen. Los procesos de salida, bien, va a ser el resultado final de mi proceso y al que va dirigido todo el esfuerzo de la organización, al que le agregamos valor a lo largo de toda la cadena, ese va a ser mi proceso de salida. También pueden ser documentos, pueden ser productos, pueden ser servicios. Depende cuál sea nuestro proceso general. Como actividad 2 sería que ustedes puedan identificar qué necesito como punto de partida y a dónde quiero llegar. Y ahora vamos a ver todo lo que va en el medio. Como procesos estratégicos, generalmente tenemos todos los cargos que de alguna manera dirigen a la organización. Cuando yo hablo de organización, ustedes tengan la idea de que hablo del lugar donde ustedes trabajan. No le voy a decir institución, establecimiento, es la organización. Entonces, los que toman decisiones, los que establecen las políticas de trabajo, quienes aprueban los presupuestos, la planificación estratégica del lugar, generalmente son los estratégicos. En algunos lugares, como proceso estratégico, podemos tener, bueno, en todos vamos a tener dirección técnica, dirección ejecutiva, alta dirección, directorio, dependiendo cómo es el orden jerárquico de la estructura, cómo está diseñada la estructura del organigrama. En algunos podemos tener el área de aseguramiento de la calidad como estratégico,
y en otros podemos tener el área dentro de los procesos de apoyo o críticos, de acuerdo al papel que cumplan dentro de la organización. Esa sería como una actividad 3, donde ustedes establezcan, identifiquen quiénes son los que marcan las políticas de trabajo para que se desarrolle todo el resto de los procesos. Bien. Los procesos críticos o clave son, bueno, los pueden ver críticos, claves, operativos, específicos, pueden tener varios nombres, varios como sinónimos, pero básicamente son la razón de ser de ese proceso, ¿sí? Al que está enfocado todo el esfuerzo de que la entrada se transforme en salida, lo que va al medio, que es el proceso crítico, donde se va agregando valor en cada etapa, es el proceso crítico, en donde el resultado final va a ser el que nosotros le entreguemos al cliente externo, sea lo que fuere que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a tener algún inconveniente, algún evento en nuestro proceso crítico, generalmente va a impedir que nosotros lleguemos al resultado final y tengamos nuestro proceso de salida. Todos los esfuerzos generalmente van enfocados al proceso crítico, pero no puede hacerlo solo. Si nosotros, por ejemplo, bueno, acá les puse ejemplos, preparación de productos para distribución, preparación de o producto médico solicitado, preparación y dispensación de medicamentos. De acuerdo a dónde estén ustedes, va a ser su proceso crítico, de acuerdo a cuál es el rubro de su organización, de acuerdo a cómo es su proceso, general va a ser su proceso crítico. Los procesos de apoyo, es muy importante que estén identificados. Los procesos de apoyo son los que contribuyen a que el crítico se realice. De alguna manera contribuyen para que el proceso crítico se lleve a cabo. Y es sumamente importante que nosotros, así como identificamos las partes interesadas, identifiquemos, y de hecho podemos sacar de esa matriz de partes interesadas del área, con qué servicios o con qué áreas nos relacionamos para poder ponerlos en el proceso de apoyo, ¿sí? Todos los procesos de apoyo, que son generalmente informática, mantenimiento, limpieza, gestión de compras, administración de recursos humanos, bueno, todo lo que se imaginen que colabora para que el crítico se realice, sin alguno de ellos, nosotros quizás no podamos realizar el crítico. Por ejemplo, si nosotros no tenemos la gestión de proveedores en el área de procesos de apoyo, nuestro proceso crítico clave quizás no se cumpla como estaba planificado. Bueno, todo lo que pase con los de apoyo nos va a afectar también al proceso crítico clave. Es muy importante que los tengamos identificados porque nosotros debemos gestionar también nuestra relación con los procesos de apoyo. Como actividad 5, entonces, identifiquen en su área, según su proceso crítico, qué áreas o servicios externos al suyo necesitan para que ustedes puedan desarrollar las actividades y transformen la entrada en salida. Los procesos de mejora son, bueno, justamente los que a nosotros nos van a permitir medir, analizar datos. En procesos de mejora nosotros vamos a tener, por ejemplo, las auditorías, vamos a tener la gestión de indicadores. Acá podemos incluir la gestión del conocimiento como un proceso de mejora, porque ahí nosotros lo que vamos a hacer, si bien encuestas de satisfacción, entrevistas, con los datos que nosotros tengamos, podemos mejorar el proceso crítico. Entonces, todo el esfuerzo de los procesos de mejora van a ser para que este proceso crítico
llegue a proceso de salida como estaba planificado, para que cumplamos la planificación en tiempo y forma en lo posible, que sea eficaz, ¿sí? Vamos a medir y acá, entre el proceso de salida y el proceso de mejora, generalmente hay una retroalimentación. Cuando nosotros utilizamos las encuestas de satisfacción para conocer la opinión del cliente externo, si nosotros tenemos un mapa de procesos del área, por ejemplo, estamos en el área de depósito, tengo un mapa de proceso del área de depósito, de almacenamiento, y le voy a, ahí estoy haciendo lío, mi proceso de salida, ¿sí? Es el proceso de entrada de otro proceso, como puede ser un área productiva o como puede ser el área de logística. En ese caso, cuando yo tengo un cliente interno, también puedo incorporar la retroalimentación entre áreas, ¿sí? Una satisfacción de cliente interno, siempre tendiendo a mejorar mi proceso. Que el cliente interno es, son todos los que están bajo la misma dirección, en el mismo organigrama. Esos son los clientes internos. Los externos son externos a la organización directamente. Entonces, si yo tengo clientes internos, también puedo medir su nivel de satisfacción para mejorar mi proceso crítico. Actividad 6 sería que puedan identificar de qué manera medir, analizar y mejorar el proceso crítico. Bien, el conocimiento de los procesos. Dijimos entonces que tenemos que conocer los procesos y sus actividades para que después nosotros podamos armar y diseñar la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque en la gestión de riesgos tenemos que desglosar el proceso. Formas de conocer nuestros procesos, bueno, hay muchas herramientas para diseñar los procesos, para tenerlos en los manuales. Una de ellas es tener los mapas, las fichas de proceso, perdón. Los mapas son la forma gráfica de conocer un proceso, de tener un diagrama de todo lo que necesito para que se realice, y una ficha es una herramienta que se utiliza en muchos lugares, en donde yo en esta ficha voy a tener todo lo que necesito para que se realice ese proceso. Entre ellos, voy a tener un responsable del proceso, voy a identificar los documentos que tenga asociado, qué recursos de todo tipo, materiales, financieros, humanos, todo lo que necesite, cómo voy a medir ese proceso, con qué otro proceso se relaciona, con cuáles de apoyo se relaciona, con cuáles de estratégicos se relaciona, cuál es el marco normativo legal que rige este proceso o que lo enmarca este proceso. Esta ficha, también las entradas y salidas de este proceso, esta ficha también entra dentro de la gestión de documentos como un documento controlado, porque yo debo revisarlo, hacer una revisión de este documento, ver si hay que cambiar algo o no, ver si hace falta actualizar o no. Quizás algo se modifica en la realización del proceso y yo tenga que cambiar la ficha. Al igual que el procedimiento operativo, la ficha del proceso también se va a cambiar. Y la forma de conocer las actividades, la forma más simple y gráfica es utilizando flujogramas. Hay muchos tipos de flujogramas, pero básicamente para la gestión de riesgo que queremos diseñar nosotros, que vamos a usar la herramienta ANFE, los que son muy útiles son los flujogramas lineales, en donde yo pueda tener identificadas las decisiones que se toman en esa actividad, porque las decisiones me van a marcar los puntos de control en los que yo tengo que hacer foco cuando diseñe mi matriz. Entonces, de cada actividad que yo realice, debería tener un flujograma lineal
para que después yo a ese flujograma lo pueda llevar a mi matriz ANFE. No sé si todos saben hacer flujogramas o han hecho flujogramas. Si uno no tiene la práctica de hacerlos, cuesta un poco al principio. Pero sobre todo, ¿qué es lo que cuesta? Que nosotros podamos identificar el inicio y el fin de la actividad. Generalmente cuando hacemos los talleres, y parece algo tan simple de hacer, pero cuando hacemos los talleres es como que se van de mambo haciendo el flujograma y seguimos con el proceso siguiente. Entonces, identificar el inicio y el fin es sumamente importante, y después las decisiones. En pensar bien cuáles son las decisiones que se toman y qué caminos alternativos se toman una vez que se decide algo, para reflejarlo en el flujograma, porque eso es lo que vamos a usar como entrada en nuestra gestión de riesgos después, en nuestra matriz. Bien. Dijimos entonces que nuestro marco de referencia tenía que incluir el conocimiento interno y externo, y dentro del conocimiento interno hablamos de la gestión de calidad, hablamos de los procesos, pero acá una parte sumamente importante dentro del marco de referencia es tener una alta dirección comprometida. Cuando yo hablo de alta dirección, ustedes llévenlo al nivel jerárquico máximo de su organización, ¿sí? Yo acá le pongo un nombre representativo, que puede ser el DT, en algunos lugares hay director ejecutivo. Bueno, el órgano de mayor poder jerárquico en su organización, que va a ser quien va a tomar todas las decisiones, parte de los procesos estratégicos que vimos en el mapa, al igual que con la gestión de calidad, tienen que estar sumamente comprometidos, porque si no, nosotros vamos a iniciar y vamos a hacer un diseño y un trabajo y una gestión que se va a ir diluyendo por el camino, porque necesita tener condiciones bien establecidas. Por ejemplo, que se establezca una política de gestión de riesgos, que la dirección establezca una política de gestión de riesgos, y que esa política se baje a todas las áreas que involucra la política. Que esa gestión de riesgos, como vimos al principio, en los 7 principios de la gestión, esté integrada con todas las actividades de la organización. Es decir, si vemos que algún área queda fuera, entonces que la alta dirección se encargue de reforzar en esa área que se necesita realizar la gestión, un poco teniendo en cuenta la cultura del lugar, como les dije al principio, que es sumamente importante. Esto también, que se puedan asignar mediante la alta dirección las responsabilidades y las obligaciones de rendir cuentas. Es decir, cuando uno diseña la gestión de riesgos, generalmente se hace en un equipo multidisciplinario. Es lo mejor y sería lo óptimo. No en todos lados se puede hacer así, pero es lo sugerido. Si nosotros tenemos un equipo grande, poder tener uno de cada área, incluyendo área administrativa, incluyendo área de mantenimiento, es decir, que todas las áreas estén involucradas, siempre bajo la dirección o liderazgo de un responsable, que en este caso generalmente es el responsable de calidad. Alta dirección puede designar o traer a un responsable, ¿sí? Pero una vez establecidas las políticas de gestión de riesgos, deben asignarse responsabilidades y deben establecerse las obligaciones que debe cumplir cada área. Si no, nunca va a ser fructífera esa gestión. Bien, que los datos que nosotros obtengamos sean incorporados como indicadores de desempeño de la organización, es decir, de acuerdo al resultado que tengamos de la matriz, que nosotros sepamos cuántos riesgos deben gestionarse en forma inmediata, cuáles podemos tolerar, los riesgos aceptados. Eso es importante, que se establezcan cuáles podemos aceptar, cuáles son los tolerables,
cuáles son los que vamos a gestionar a partir de cierto indicador. Bueno, pero que todos esos datos que nosotros obtengamos en la gestión de riesgos sean incorporados como parte de la gestión de la organización y se utilicen como indicadores de desempeño, pueden ser indicadores de desempeño del área. Sumamente importante asegurar la asignación de recursos. Cuando nosotros establecemos los planes de acción, una vez diseñada la gestión, de acuerdo al nivel de riesgo que obtengamos, bueno, la alta dirección debe comprometerse a que se va a cumplir lo establecido porque va a tener los recursos para cumplirlo. No sirve de nada que hagamos todo el trabajo si después cuando hay que iniciar el plan de acción no lo podemos cumplir. Y asegurar la comunicación y consulta entre partes interesadas. Bueno, un poco esto es lo que les decía al principio. De cada área que realicemos la gestión o de cada proceso que realicemos la gestión de riesgos, la alta dirección tiene que asegurarnos que todo lo que la información, el flujo de información en la dirección que necesitemos pueda ser concretada. Es decir, comunicación es informar. Generalmente la etapa de comunicación es cuando se forma el equipo, cuando nosotros establecemos en el equipo los criterios que vamos a usar para la gestión, los criterios que vamos a usar para evaluar cada riesgo, los valores que vamos a poner, las escalas, definimos las escalas. La comunicación, digamos, es información en un solo sentido. La consulta es sumamente importante porque cuando estamos haciendo la gestión de un área, la consulta permanente con los operativos del área, por más que no sean parte del equipo de gestión, es sumamente importante y que nos respondan. Es decir, esta es información, el flujo de información en dos sentidos. La alta dirección tiene que buscar la manera de que nosotros, si hacemos consulta, tengamos la información con la respuesta, ¿sí? Que tengamos la respuesta a la consulta que hicimos. Entonces, al igual que la gestión de calidad, la alta dirección tiene que estar sumamente comprometida a que nosotros vamos a tener todo lo que necesitemos, vamos a tener los responsables, vamos a tener el equipo, vamos a tener los recursos, va a estar el compromiso, van a estar las personas de las áreas informadas para atender a nuestras consultas, para recibir nuestras comunicaciones, porque si no hay compromiso, básicamente la gestión va casi destinada al fracaso. Bien. El proceso de la gestión de riesgos es un proceso secuencial, ¿sí? Pero para que nosotros lo podamos hacer secuencial, tenemos que establecer todo lo que hablamos hasta ahora. Comunicación y consulta, el tema de documentación tenemos que tenerlo bien claro, tener el sistema documental bastante bien definido, maduro en lo posible. Tenemos que tener actividades de seguimiento y revisión. Es decir, le tenemos que dar el marco, ¿sí? El marco al proceso para que después podamos realizar las actividades secuenciales. Este proceso, como lo dice la norma 31.000, se puede aplicar a procesos operativos, procesos estratégicos, a proyectos. Este mismo esquema, como les dije, toda la información que les di hasta ahora es parte del marco de la gestión, es parte del marco de este proceso. La semana que viene vamos a ver la parte secuencial del proceso, en donde nosotros vamos a conocer primero qué herramientas podríamos utilizar y después vamos a hacer foco en una y ahí vamos a poner entonces la atención en las etapas secuenciales de la gestión de riesgos. Ahora, ¿qué tipo de riesgos es lo que nosotros, por cuáles vamos a empezar? Generalmente se empieza, teniendo en cuenta el mapa de procesos, vamos a empezar por los riesgos que a nosotros nos aseguren que cumplamos con nuestro objetivo. Los procesos críticos, generalmente los estratégicos, vamos a empezar
la gestión de riesgo por los estratégicos y vamos a seguir por todo lo que es apoyo y auxiliar. Podemos tener riesgos financieros y económicos que básicamente lo que pueden hacer es impedir o retrasar que se cumpla la planificación que nosotros tenemos. Entonces, bueno, básicamente son riesgos que van a gestionar el área de alta dirección y todo el directorio, pero no va a formar parte quizás de la primera etapa de nuestra gestión de riesgos, pero en algún momento los tenemos que incorporar a nuestra gestión. Si recuerdan, es inclusivo, tiene que ir abarcando todas las áreas de la organización. Hay lugares donde nosotros tenemos información más sensible, información, en algunos lugares llega a ser información confidencial, pero no confidencial, pero sí sensible. Entonces, el equipo para gestionar los riesgos de este tipo ya es diferente. Es un equipo quizás dentro del área estratégica que pueda armar la gestión para gestionar esos riesgos. No va a ser el equipo multidisciplinario que va a gestionar los operacionales, por ejemplo, ¿sí? Bien, los laborales dijimos que los tenemos casi gestionados, quizás no los tenemos formalizados, porque en muchos lugares, sabiendo que hay una RT, sabiendo que hay protocolos en caso de que tengan riesgos en el trabajo, los riesgos laborales que pueden estar asociados a biológicos y a químicos, están gestionados de cierta forma, pero a lo mejor no están formalizados. Entonces nosotros lo que podemos hacer es formalizar, ¿sí?, los riesgos que veamos de este tipo asociados a nuestro proceso. Por más que haya un área de higiene y seguridad que los tenga identificados y categorizados, nosotros podemos incluirlo como un anexo a nuestra gestión de riesgos del proceso. Después, los naturales y los sanitarios, si bien están por fuera y forman parte del contexto externo, no podemos descuidarlos. Entonces, los vamos a gestionar, pero tampoco los vamos a gestionar dentro de nuestros procesos, ¿sí? Sino cuando gestionemos quizás algunas actividades de contexto externo. Bueno, para terminar con la clase de hoy, vamos a resumir. Los principios de la gestión de riesgos, ¿sí?, que tienen que cumplirse cuando nosotros la diseñemos. Que sea integrada, que esté en todas las áreas de la empresa, no quiere decir que tengamos que implementarla en simultáneo, sino que tiene que estar en algún momento cuando terminemos, tiene que tener toda la empresa la gestión de riesgos. Que tiene que ser estructurada. Es muy importante que la estructura sea esto, de que cuando nosotros la diseñemos, también le demos un procedimiento de cómo hacer la gestión de riesgos para que podamos hacerla en todas las áreas siguiendo los mismos lineamientos. Que sea adaptada al contexto, inclusiva, recuerden que tenía que ver con las partes interesadas, que sea dinámica, porque si decimos que se adapta al contexto, tiene que ser dinámica. Esta gestión nos tiene que permitir tener información clara para que nosotros después tomemos decisiones basadas en evidencia, básicamente, que es muy, muy dependiente de la cultura y del comportamiento de las personas de la organización y que cada etapa nos va a servir para que entremos a la mejora continua. Una vez que nosotros tenemos claro qué principios tenemos que cumplir, tenemos que conocer el marco de referencia. Recuerden, lo que le daba soporte al proceso, comprender a la organización, ya sea el contexto interno o externo. No solo decir, bueno, sí, yo sé que estoy en un área geográfica que tengo que reforzar la seguridad o que es inundable.
¿sí? Sino que yo tengo que tener una evidencia de que yo analicé mi contexto. Por eso podemos diseñar el FODA. El FODA es la evidencia de que yo tengo en cuenta mi contexto, lo identifiqué, los factores de mi contexto, y tengo pensadas estrategias para gestionarlo también. Como segundo punto, que al igual que el sistema de gestión de calidad y del sistema de gestión de documentos, abarca toda la organización, todas las actividades de la organización, y por lo cual tiene que ser revisado también, como todos los documentos. Y como tercer punto, conocer todos los procesos y las actividades que se realizan en él para poder establecer el marco de referencia. Como tercer punto, todo lo que hablamos de la alta dirección, sin el compromiso, el liderazgo de la alta dirección, hay muchas actividades que a lo mejor se van a poder seguir haciendo, pero cuando llegue el momento de implementar las acciones, si no tenemos los recursos, no tenemos el compromiso, no está comprometido el personal para darnos la información y todo lo que necesitemos, va a ser infructuoso, casi seguro. El proceso, que es lo que vimos al último entonces, tiene el marco, que es un poco la información externa, y después tiene la serie de etapas secuenciales en las cuales nosotros vamos a identificar, vamos a evaluar, vamos a analizar acciones para implementar, vamos a establecer el tiempo en el que hay que implementarlas, vamos a ver quién es el responsable de hacerlo. Bien, un poco los distintos tipos de riesgos, quizás no todos tengamos que tener en cuenta en la primera etapa, pero ya cuando tengamos madura la gestión de riesgos en toda la organización, vamos a ir incluyendo quizás los más externos o los externos.